Buenos días, mi nombre es Valeria Noguera y esta es mi reflexión acerca del fragmento del libro Odio a los indiferentes de Antonio Gramsci. Bueno, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Martin Luther King. Bueno, para comenzar, me gustó elegir esta frase, ya que pienso que se relaciona bastante con el fragmento del libro Odio a los indiferentes de Antonio Gramsci y me gusta porque refleja una realidad ya generalizada en la que nos encontramos, ¿no? Entonces nosotros nos autodenominamos personas buenas, pero realmente, ¿qué hacemos o qué estamos haciendo? O más bien, como dice Gramsci, que no estamos haciendo. Y creo que lo que no hacemos a veces es más grande y tristemente a veces más significativo que lo que hacemos. Pongo un ejemplo claro, ya entrando de pronto en la relación con Colombia, y es que hay una queja constante. No digo que esto sea malo porque cada persona tiene derecho a expresarse. Sin embargo, cuando son elecciones o se debe tomar una decisión que nos compete a todos, la gente se hace la de la vista gorda. Y luego, si pasa algo, piensan que no es culpa de ellos o que es culpa de los que votaron mal. Como dice Gramsci, abro comillas, odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Cierro comillas. Mirando simplemente las cifras arrojadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para las elecciones presidenciales del año 2018 se calculó un 47% de abstención, que es prácticamente la mitad de un país. ¿Y cómo quejarnos cuando un gobernante hace las cosas mal si ni siquiera hicimos algo cuando tuvimos el poder en nuestras manos? Claro, todos tienen derecho a quejarse. La pregunta es, ¿tienen los indiferentes derecho a quejarse después de no haber hecho nada? Y también, ¿qué vamos a hacer nosotros para que nuestras quejas no se queden solo como tal y pasen a actos que aporten a un cambio? Porque como dice Gramsci, abro comillas, la masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente lo mismo que al que disiente, al que sabía lo mismo que al que no sabía, al activo lo mismo que al indiferente. Cierro comillas. Y es así como todos terminamos arrastrados por la indiferencia de los que realmente no quisieron hacer nada. Y bueno, miremos algo que también me parece bastante significativo, y es que el 62,59% de los colombianos se abstuvo de salir a votar en el plebiscito por la paz. Y es triste ver esto porque podemos quizás decir que estas personas que se abstuvieron son las mismas a las cuales la guerra o el conflicto armado realmente no los ha afectado. Son personas que son indiferentes con el sufrimiento de los demás y que significa que si ellos están bien, los demás lo están, lo que realmente sabemos que no es así. Porque para muchos en la ciudad, ver un televisor, una masacre nueva, es simplemente una cifra más y no lo asimilamos como una familia y su dolor. Y nos hacemos también cómplices de esto cuando nos limitamos a nuestro espacio, a nuestro pequeño entorno y ni siquiera hacemos algo en espacios que se nos están brindando para precisamente expresarnos. Y bueno, no olvidemos también un tema que es bastante importante, como los que acabo de nombrar, y son los feminicidios. Según las cifras del Observatorio de Feminicidios en Colombia, se perpetraron 359 feminicidios solamente entre enero y agosto del presente año. Algo que para nosotros, al igual que lo de la lucha armada, se convirtió en una cifra más. Vemos en el televisor esto y con tal de que no sea cercano nos convertimos prácticamente en personas indolentes. Sin embargo, también resalto, y creo que es bastante importante lo que han realizado los colectivos feministas, por no dejar esto simplemente en cifras o en datos y darle valor a la mujer y luchar por los derechos de manera colectiva. Creo que esto es bastante significativo. Por estas razones que he nombrado anteriormente, creo que debemos dejar de normalizar este tipo de acontecimientos porque allí es cuando llega la indiferencia que no es nada beneficiosa para luchar y mejorar los problemas que se viven dentro de nuestro país. Por otro lado, también tenemos las famosas marchas que tanto desprestigian muchas personas, tildando a quienes asisten de vagos, de vándalos, pero ¿y si lo que se logra después de una marcha beneficia también al indiferente?
al que está cómodo en su sillón mientras los demás hacen algo, entonces ya no son tan vándalos ni tan vagos, ¿no? Pero sabemos que incluso se podría lograr muchísimo más si hubiese unión entre todas las personas, pero esta claramente no existe. Todo esto se relaciona con algo que dijo Jaime Garzón que me parece significativo, abro comillas: el país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Cierro comillas. Y pienso que esto es algo que nosotros aún realmente no entendemos y por eso cada vez más se generaliza la indiferencia que no nos deja cumplir con el papel que tenemos destinados a desempeñar. Incluso con cosas tan, pero tan simples como el hecho de arrojar un papel a la calle, porque esto no es mío, entonces no me interesa, ¿no? Pero es esa indiferencia, esa falta de empatía y esa falta de apropiación de nuestra cultura la que realmente, o todo esto lo que realmente está carcomiendo a nuestro país. De igual manera, Jaime Garzón, en uno de sus discursos, expresó algo interesante y muy real, y es que nosotros votamos y pensamos que allí acabó nuestra actividad política. No exigimos que se cumplan las cosas, que no se roben los recursos, que la plata se invierta de manera adecuada, y tenemos que tener en cuenta que el bienestar general es compromiso de todos. Pero claro, vuelvo a repetir que es algo que hasta el sol de hoy nosotros no entendemos y seguimos en la sombra de la indiferencia. Nos quejamos también porque no encontramos líderes, pero ¿y qué esperamos nosotros para convertirnos en uno? Y digo de nuevo que nosotros no dimensionamos el poder y la fuerza que podemos llegar a tener como país contra una clase que se ha apoderado, perdón la redundancia, del poder. De nuevo, vuelvo a citar a Jaime Garzón porque me parecen muy interesantes sus palabras, abro comillas: no asumimos que todas las actividades debemos desarrollarlas encaminadas al colectivo, a la realidad colectiva, cierro comillas. Me parece que tristemente somos un país muy individualista y esto se puede ver en el diario vivir con muchas acciones de las personas, pero incluso también con quienes se encuentran en el poder, con el ansia de primero satisfacer sus necesidades, dejando a un país entero de lado. Y esto hace que claramente se agudicen problemas internos que nos dejan al descubierto las brechas de desigualdad tan grandes que hay en el país y que cada vez aumentan más. Por otro lado, me llama también mucho la atención una frase de Gramsci en donde dice que vivir es tomar partido. Y bueno, una persona escucha eso y quizás pensará o lo relacionará con los partidos políticos ya establecidos, lo cual pienso yo que realmente no tiene que ver exactamente con esto. Todos somos ciudadanos y tenemos un papel importante que ejercer con una postura fuerte y clara de nuestros ideales, para llegar así a producir cambios que nos acojan a todos. Sin embargo, a veces escucho personas diciendo que no les interesa la política ni lo que está relacionado a esta. Pero para comenzar, tal y como lo dijo Aristóteles, nosotros somos seres políticos, que aunque creo que es más profundo que la sola política, van de la mano. Incluso relaciono también esto con un fragmento de la película Enola Holmes que me gustó muchísimo, y es que una joven le pregunta a Sherlock el por qué no le interesa la política y este le responde que porque es aburrida. Sin embargo, la joven le responde: no, es porque no te interesa cambiar un mundo tan cómodo para ti. Y creo que eso es lo que nos pasa mucho en este país. Las personas no les interesa realmente generar cambios con tal de que ellos estén bien. Lo triste es ver personas en malas condiciones con esta misma mentalidad indiferente. Y sí, la indiferencia es uno de los tantos males de nuestro país. Mi querida Colombia, en donde los ciudadanos, cuando suceden tragedias en otros países, lloran y se lamentan, pero cuando en nuestro propio país tenemos desastres naturales, muertes y asesinatos por la tan arraigada guerra que nos rodea diariamente, simplemente no estamos y no tenemos ojos. Y para terminar, tal y como lo dijo Gramsci, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes. Muchas gracias.